Bienvenidos. Esta tarde os voy a tratar una estrategia muy rentable. Os voy a enseñar lo que es una estrategia de scalping que yo llamo con operatividad vela a vela. Las bases de esta estrategia se fundamentan en que el mercado es fractal y repite patrones de precio y ciclo en todos los periodos temporales. Es decir, una tendencia en un periodo inferior de tiempo está incluida dentro de otra tendencia en un periodo temporal superior y así sucesivamente. Se repiten no solamente los patrones de velas, sino los ciclos del mercado de acumulación, tendencia, distribución, tendencia y nueva acumulación, sino que además se repiten las estructuras de la onda de Elliott y cualquier otro patrón de vela en los diferentes periodos temporales. Por ejemplo, una estructura base está formada por expansiones y contracciones del precio, nuevas expansiones. Pues en un periodo temporal inferior, M1, que sería el inferior, luego estarían los ticks, tendríamos ese ciclo base que estaría incluido dentro de otro ciclo mayor que también estaría formado por su expansión, contracción y expansión, y por su acumulación, tendencia, distribución y redistribución o tendencia bajista. El caso es, lo que quiero comentaros, que cual abramos cualquiera de los espacios temporales vamos a encontrar prácticamente las mismas estructuras del precio en todo el mercado. Y solamente notaremos que estamos en un periodo o en otro porque veamos el time frame en que hemos abierto la plataforma. Puesto que todos se van repitiendo. Como veis aquí ilustrado en el dibujo, se van repitiendo ciclos, espacios, estructuras en periodos superiores unos dentro de otros. Lo que quiere decir con ello que es que el mercado nos va a dar oportunidades en todos los periodos temporales, no solamente en los periodos temporales superiores, sino en todos, incluso en los de ticks o minutos, etc. Sin embargo, en los periodos temporales superiores, las formaciones van a estar más suavizadas y las formaciones de patrones de vela y estructuras del precio son más estables. Tener en cuenta que en operaciones diarias existe mucho ruido en el mercado debido a la alta volatilidad en periodos críticos puntuales, dado a que el mercado está muy instrumentalizado. Por tanto, las estructuras no van a ser tan fáciles de ver, ¿de acuerdo? Porque a veces se desestructurará el mercado debido a momentos puntuales en los que operen los high frequency trading, que operan en un porcentaje superior en intradía al 60%, o por ejemplo la formación de apertura de los mercados con sus trampas por culpa de los institucionales, o la participación agresiva de traders o diferentes inversores o especuladores con objetivos en periodos temporales distintos y objetivos de especulación o de inversión también distintos. Además, nos encontramos con noticias fundamentales diarias a lo largo de todo el día sobre diferentes monedas y que además están cruzadas entre ellas, lo cual quiere decir que en operaciones intradiarias y de espacios temporales pequeños, pues las estructuras van a ser más difíciles de identificar y por tanto más difíciles de identificar las probabilidades a nuestro favor. Asimismo, el mercado en periodos temporales pequeños está sometido a muchísimas variables externas y además no tenemos las herramientas como pueden tener las grandes instituciones y los grandes capitales para conocer los detalles de lo que hay dentro del mercado. Por tanto, es mucho más riesgosa su negociación. Mientras que en los periodos temporales superiores se incluyen negociaciones de los periodos inferiores, lo cual equilibra los valores extremos de los inferiores. Por otra parte, el propio sistema de libre flotación, que es el característico del Forex, entre los diferentes pares de monedas y sus cruces hacen que el mercado equilibre sus valores en los diferentes pares a medio y largo plazo. Por tanto, en periodos superiores, tipo 4 horas, diario, semanal, etc., va a haber menos ruido en las estructuras de formación de patrones de velas y estructuras del precio y ciclo son más estables, más definibles, los resultados van a suavizar eliminando extremos y por tanto son más fiables en la formación y en su significado a la hora de operarlos. Podríamos decir que los patrones de reversión en un único periodo, que es la base del sistema de esta estrategia de scalping, que es el giro de las velas,
se llaman o los conocemos pues como hammer o como martillo, hombre colgado o estrella al amanecer, estrella al atardecer. En 2 días son conocidos como patrones envolventes, como piercing, como arami. Realmente no vale la pena que te aprendas los nombres porque son nombres de muy poca utilidad. Lo que importa es el concepto subyacente, que el precio está girando y que supere el 50% de la vela anterior. Ves aquí 3 estructuras del precio en los que el precio sobre la misma vela, después de una tendencia bajista, una presión bajista, ha encontrado una limitación a esa bajada y una fuerte presión alcista que ha hecho que finalmente el precio retroceda y cierre el mercado en la parte superior, 50% superior de la misma vela. Eso ya en sí es un retroceso, un giro de velas. Si viéramos esta vela, por ejemplo, en H1 y nos vamos al periodo en M15, veremos que hay una tendencia bajista y luego un retroceso de tendencia alcista. Asimismo, en 2 velas podemos encontrar la engulfing, en la envolvente, en la que en una tendencia bajista posteriormente encontramos una vela que supera el 50% de la vela anterior, cierra por encima de ella o cierra por encima del 50%. Igualmente indica un giro de velas a tendencia alcista. Lo mismo con 3 velas en la estrella de amanecer, simplemente habría aquí una vela de indecisión, pero la última, la tercera vela, da una formación por debajo, por encima del 50%. Si tuviéramos, estas 3 están vistas en una tendencia, cambio de tendencia de bajista alcista, pero también las podíamos encontrar justamente a la inversa, en una tendencia alcista que se retorna a bajista. Imaginaros que viéramos las formaciones al revés, ¿de acuerdo? Os voy a indicar en el anterior, como veis, las formaciones de velas en periodos inferiores se unifican y forman una vela en una formación de periodo mayor. Por ejemplo, aquí podemos encontrar en un periodo temporal de H1 3 soldados blancos, que es un patrón alcista, y si fuéramos a un time frame de 3 horas, veríamos una gran vela tipo marubozo blanca, que también indicaría pues lo que es una tendencia con presión alcista. Por ejemplo, en un time frame de media hora podemos encontrar un patrón envolvente que nos indica, es un patrón de velas que indica una probabilidad alcista al cierre de la segunda vela, y sin embargo si nos vamos a un time frame superior, estas 2 velas van a dar la formación de una vela tipo hammer martillo o que llamemos pin bar. Por tanto, la hora de negociar este tipo de giro de velas sería entrar al cierre de la vela. Al cierre de la vela, la segunda vela que supera el 50% de la vela anterior, en el sentido que nos determine la vela, con un stop loss por debajo de la formación en el caso de tendencias alcistas y por encima de la formación en caso de tendencias bajistas, y con un trailing stop que seguiría el precio acotado para que en caso de que haya un retroceso saquemos unas pequeñas ganancias. La base del sistema radica en coger pequeñas ganancias a lo largo del tiempo en muchas oportunidades. En realidad vamos a ver una cosa, si tenemos una vela grande tipo marubozu o una vela de cuerpo largo, la dividimos en 3 partes iguales, superior, media e inferior. Vamos a valorar la vela que se forma a continuación donde cierra. Podemos determinar que si existe así una presión de cambio de tendencia o de continuación de tendencia según donde haga el cierre la vela siguiente. Así, por ejemplo, si tenemos un rango bajista y encontramos una vela cuyo cierre supera el 50 o el 60% del cuerpo de la vela anterior y está en el tercio superior de la vela previa bajista, esto va a tener connotaciones de un giro de velas, por tanto, un inicio de un cambio de tendencia o una reversión del precio, ¿de acuerdo? A nivel alcista. Si igualmente, si la vela que tenemos previa es alcista y la siguiente se nos torna bajista y recorre más del 60% cerrando en el tramo del tercio inferior de la vela previa, nos va a indicar que ya en un time frame inferior se está produciendo un cambio a la tendencia bajista. Sin embargo, tenemos un problema. Si la vela que se forma cierra a nivel del tramo medio de la vela anterior, ahí es una vela neutra que nos indicaría indecisión, pero no nos especifica ningún cambio de tendencia. De momento necesitaríamos otros parámetros. Por tanto, como os digo, la entrada la haremos al cierre de las velas que superan el 50 o el 60% de la vela anterior, con unos stop loss por debajo de la formación en las tendencias nuevas alcistas y por
encima de la formación del patrón de velas en caso de que la reversión fuera a la baja. Los trailing stops os recomiendo que sean acotados. Por ejemplo, para operar en periodos menores a H1, se me ocurre M1, pues podemos capturar 4 o 5 pips, pequeñas ganancias del mercado, trailing stops pequeñitos, acotados, y entrar picoteando el mercado en multitud de ocasiones. Tener en cuenta que se producen más de 300 oportunidades en una sola sesión. Mientras que en periodos superiores vamos a buscar rangos de movimientos de pips más amplio. Ahí podemos utilizar, por ejemplo, filtros y salir cuando se produzca o bien otra formación de giro o nos dé una salida a los filtros que utilicemos, que vamos a ver en base a qué y cuáles podemos usar. Bases y filtros para optimizar la estrategia en la zona C alta de probabilidad. La base que hay es en el sentido de entender que el mercado, la distribución de los eventos en el mercado normalmente siguen una relación en torno a una media. Sin embargo, está estudiado que en el mercado tenemos unos eventos extremos que se dan en ocasiones en más de un 5%. Entonces, en lugar de seguir una distribución normal, encontramos lo que se llama estadísticamente una distribución de colas pesadas como la que veis aquí, en la que algunos valores son extremos. No aparecen dentro de lo que es el equilibrio, sino que aparecen de repente sin más. ¿De acuerdo? Entonces, esos extremos pueden alterar totalmente nuestra operativa. Nosotros estamos buscando valores en torno a lo que consideramos normal y de repente nos aparece un evento que no esperábamos y que se sale de lo común y que nos altera toda la operativa. Entonces, cuando se amplía el número de eventos cotizados hacia el infinito, es decir, ampliamos las operaciones y los eventos que ocurren, la probabilidad de regresión a la media del precio tiende a la normalidad. Entonces, dentro de sin perder muchas situaciones que se den en el mercado y entrando prácticamente en la mayoría del porcentaje probabilístico, podemos considerar a efectos prácticos que el precio se va a mover y los eventos del mercado se van a mover en base a una distribución con normalidad estadística en torno a una media en la que los valores principales se van a dar en ese valor con una desviación típica en torno al 1, el 60% o el 70% y un porcentaje de un 15% en torno a la desviación típica de 2. Por tanto, podremos utilizar, por ejemplo, unas Bollinger Bands, que son unas líneas que tienen una línea media, una media móvil y unas desviaciones típicas en torno a la que encontraremos prácticamente el 90% de las operaciones. Evidentemente el mercado no sigue un sistema de normalidad, pero ya digo que obviando que de cuando en cuando nos puede sacar un evento inesperado del mercado y teniendo en cuenta la gestión de riesgo, la mayoría de las formaciones se nos van a dar en torno a la media, en torno a la normalidad y en torno a lo esperado. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos utilizar unas bandas Bollinger, por ejemplo, o bien el indicador de ARR, con una media móvil, por ejemplo, de 50 y desviaciones típicas marcadas de 2, de 3 y de 4, encontraríamos, por ejemplo, que los precios tienden a ir hacia la zona central de las Bollinger Bands y cuando están en valores extremos, tienden a retornar a los valores centrales. Entonces, buscamos, por tanto, entradas en negociaciones en niveles extremos. Nos podemos apoyar también en indicadores osciladores como el MAC o el RSI cuando estén sobrecomprados o sobrevendidos, es decir, valores extremos. Ahí principalmente buscaremos lo que son nuestros patrones de reversa de velas. ¿Veis aquí que se dan las reversas de vela también en torno a la media? Porque son sitios estratégicos donde la gente pone sus negociaciones. ¿De acuerdo? Esto evidentemente es mucho más claro, más estable, más fiable en valores por encima de 4 horas. Cuando utilizamos time frame inferiores, pues tendremos el cuidado de no poner mucho en juego, mucho riesgo en nuestro capital y buscar lo que son pequeños recorridos del precio. ¿De acuerdo? Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de mi operativa en M1. Veis que da múltiples oportunidades, hasta 300 prácticamente en una sesión. Encontramos otros filtros como el MAC en niveles de compra o de sobreventa
en rangos muy extendidos, muy crecidos, o bien la señal de cruce de línea señal con el histograma, o por ejemplo el RSI o el Laguerre, que son similares al RSI pero más suavizado, niveles de sobrecompra o sobreventa. También podemos utilizar un estocástico en niveles de sobrecompra o sobreventa. Evidentemente siempre os digo que es preferible operar a favor de la tendencia en caso de que tengamos una tendencia. Es decir, cuando encontremos que esté sobrevendido tras una corrección bajista, aquí veis que hay un error, cuando esté sobrevendido tras una corrección bajista y veamos que se sale de las Bollinger Bands y toca el punto de la desviación número 3, veis que está muy alejado del precio, pues ahí entraríamos a la compra. Sobre todo si el MAC está muy extendido, también nos indica sobrecompra o sobreventa, o por ejemplo que el cruce de la línea señal con el histograma también nos indicará que ya está revirtiendo el precio. Lo veremos aquí para recordarlo. ¿Veis aquí, por ejemplo? Está una tendencia bajista, tenemos la línea señal de la línea media que también nos indica una tendencia bajista. Vemos que el precio se sale, está bastante fuera de lo que es común, de lo que es habitual dentro de la normalidad, que nos forma un patrón envolvente o un patrón de cambio de velas, ¿de acuerdo? Y luego además tenemos el MAC con el cruce de líneas señal y histograma al alza y además está extendido aquí. Lo veis que está muy estrechito, pero realmente si ampliara lo que hay que ampliar se ve extendido en el precio. Y el RSI está sobrevendido, pues ahí entraríamos a la compra. Esta estrategia y otras similares que parecen tan sencillas y que dan tanta rentabilidad, a mí, por ejemplo, me están generando una rentabilidad en una sola sesión, unas 100 operaciones realizadas en torno al 150% de la cuenta. Las podréis encontrar explicadas, tienen su base en lo que es la información del libro mío de Isabel Nogales llamado Todo sobre Forex, teoría y práctica, por si queréis profundizar un poquito más. También lo podéis encontrar en el curso de Forex profesional de Isabel Nogales o en la página web de forexalalcancetodos.com. Un saludo y buenas noches.